Estados Unidos ha decidido permitir a Ucrania el uso de minas terrestres antipersonales en su lucha contra Rusia, marcando un cambio drástico en la política de la Casa Blanca. Esta medida, anunciada por el secretario de Defensa, responde a las tácticas rusas en el campo de batalla y busca frenar el avance de las tropas enemigas, convirtiéndose en una herramienta clave para reforzar las capacidades ucranianas en el conflicto. El suministro de estas armas se produce tras la reciente autorización del uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania, también fabricados en Estados Unidos. Este nuevo apoyo refuerza la postura militar de Kiev, pero genera una creciente controversia debido al impacto devastador y prolongado de las minas antipersonales, conocidas por permanecer activas durante años, causando daños indiscriminados a civiles incluso después del fin de los conflictos. La decisión pone a prueba los compromisos de Washington con el derecho internacional humanitario, ya que contradice la tendencia global hacia la prohibición de este tipo de armamento. Este giro estratégico refleja la intensificación del conflicto y la urgencia de alterar el equilibrio de las fuerzas, pero también plantea serias dudas sobre las implicaciones éticas y humanitarias a largo plazo. Con esta medida, Estados Unidos busca fortalecer a Ucrania frente a las tácticas rusas, pero el costo podría ser alto no solo para la población civil en áreas afectadas, sino también para los estándares internacionales de guerra en un conflicto que sigue escalando tanto en violencia como en complejidad geopolítica. Mientras tanto, Estados Unidos ha vetado una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que busca implementar una tregua en la Franja de Gaza, argumentando que el cese al fuego no incluía la liberación inmediata de los 101 rehenes en manos de Hamás, dejando un saldo devastador de víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños en el enclave palestino. La situación humanitaria en Gaza es crítica, con hospitales desbordados y recursos médicos prácticamente inexistentes, mientras los bombardeos israelíes dejan decenas de casos fatales diariamente. El colapso del sistema de salud en la región agrava aún más la tragedia, con reportes de heridos y desaparecidos bajo los escombros. En paralelo, las tensiones en Líbano también se han intensificado, con Hezbollah exigiendo el fin de lo que llaman agresiones israelíes para considerar una tregua. La organización chií, que ha mantenido ataques intermitentes en la frontera, afirma estar preparada para continuar sus operaciones militares mientras se negocia un alto al fuego. Estas declaraciones llegan en un momento en que el mediador estadounidense Amos Hochstein intenta avanzar en un acuerdo que permita desescalar el conflicto entre Israel y Hezbollah. Por otro lado, la postura de Israel permanece intransigente, exigiendo la libertad de actuar militarmente incluso tras un eventual acuerdo de tregua. Esta condición ha generado tensiones en las negociaciones, dificultando cualquier avance significativo hacia la paz. Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, el conflicto ha dejado un saldo cercano a los 44.000 palestinos caídos con miles de heridos y un desplazamiento masivo de civiles apocalíptico. La guerra ha desatado además una ola de violencia en Cisjordania y Jerusalén Este, donde cientos de palestinos han sido víctimas de ataques por parte de fuerzas israelíes y colonos. El panorama actual refleja una creciente complejidad en la región, con múltiples frentes abiertos y un sufrimiento humano que sigue escalando. El veto de Estados Unidos a la resolución de tregua y las condiciones inamovibles de las partes involucradas en el conflicto complican las perspectivas de paz, dejando a millones atrapados en una crisis que no muestra señales de resolverse pronto. Ahora cambiamos de tema para hablar de las anunciadas deportaciones masivas en los Estados Unidos, que podrían tener un impacto devastador no solo en la economía del país, sino también en la estabilidad de las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Luis Eduardo Zavala, director de la Casa Monarca,
advirtió que la expulsión de 11 millones de personas indocumentadas, promovida por el próximo presidente Donald Trump, pondría en riesgo a sectores claves de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra migrante. La industria agrícola, la construcción y los servicios son ejemplos de las áreas críticas donde los trabajadores migrantes representan una columna vertebral insustituible. Su ausencia podría generar una crisis de productividad, disparando los costos laborales y afectando la competitividad global de Estados Unidos. Ahora cambiamos de tema para hablar del cambio climático que ha aumentado la fuerza de los huracanes en el Atlántico, que han pasado de 29 kilómetros por hora a 18 metros por hora durante los últimos años, según un estudio publicado. Este incremento, causado por los océanos más cálidos debido a la quema de combustibles fósiles, está transformando a las tormentas en fenómenos aún más apocalípticos. 40 tormentas recientes han subido una categoría compleja en la escalada de intensidad, lo que multiplica los daños catastróficos, con huracanes de categoría 5 causando hasta 400 veces más daño que uno de categoría 1. La investigación revela que el 85% de las tormentas analizadas entre 2019 y 2023 muestran una clara influencia del cambio climático, siendo las aguas más cálidas del Atlántico, el Caribe y el Golfo de México el principal combustible de estos enormes huracanes. Estas temperaturas han aumentado hasta 2,2 centígrados 4 Fahrenheit debido a las actividades humanas. Además, las tormentas no solo son más intensas, sino que también más lentas, lo que agrava las lluvias y las inundaciones, aumentando el impacto en las comunidades costeras. El estudio confirma las predicciones científicas hechas hace décadas, subrayando la urgencia de abordar las causas del cambio climático para mitigar los daños crecientes que estas tormentas provocan en la región. El reloj del apocalipsis, una herramienta simbólica creada por científicos del Boletín de Científicos Atómicos, indica que estamos a 90 segundos de la medianoche, el punto que representa el colapso total de la civilización. Este cálculo, actualizado anualmente, refleja las crecientes amenazas globales como el cambio climático, el riesgo de guerra nuclear y las tensiones geopolíticas, especialmente tras el contexto de la posible llegada de una tercera guerra mundial. Aunque no se predice con exactitud el fin del mundo, su propósito es generar conciencia sobre la urgencia de actuar ante estas crisis. Más que un reloj, es una llamada de atención para que los gobiernos y las sociedades enfrenten los riesgos globales, promuevan la cooperación internacional y protejan el futuro del planeta para las próximas generaciones. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.